Hola chicos, muy buen día, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el tema de cifras significativas. Vamos a comenzar definiendo qué son las cifras significativas. Pues bien, aquellas cifras significativas son las que tienen, como su nombre lo indica, un significado real o aportan alguna información. Tenemos ciertas reglas que nos van a indicar cómo o cuál es un número que se considera significativo. Estas reglas las vamos a enumerar a continuación. La primera nos indica que todas las cifras escritas que se encuentren comprendidas entre 1 y 9 van a ser significativas. Donde tenemos ciertas restricciones son con los ceros. La siguiente regla nos indica que los ceros a la izquierda nunca son significativos, independientemente de que se encuentren en la parte entera o ya sea en la parte decimal de un número. Por ejemplo, observamos la cantidad 0.082058. Los primeros dos ceros no se contemplan significativos. ¿Qué sucede entonces con los ceros intermedios? Los ceros intermedios en una cantidad sí se contemplan como significativos. Y siguiendo con el ejemplo de la cantidad de 0.082058, si bien los primeros dos ceros no son significativos, el cero que se encuentra intermedio entre el 2 y el 5 sí se contempla como significativo. Los ceros finales de un dato real son significativos. Y aquí nos vamos a enlazar con el siguiente punto, que dice que los ceros finales de un dato entero no son significativos. Si se desea expresar que son significativos, se va a convertir el dato en real, como en el punto anterior, añadiendo el punto o se expresa en potencias de 10. Si se fijan, en el caso del 14.00, este es un dato real y los dos ceros a la derecha del 14, después del punto decimal, se contemplan significativos. Sin embargo, en el dato entero, 300, no son significativos los dos ceros. Si los quiero hacer significativos, entonces nos dan las dos opciones. Uno, colocar el punto decimal, 300 punto, o expresarlo en potencias de 10, como 3 por 10 a la 2. Muy bien, vamos a tener algunos ejemplos y vamos a indicar cuáles son los números significativos en cada una de las cifras. Vemos la primera cifra. La primera cifra es 0.012051. Muy bien, vamos entonces a denotar. Las reglas nos dicen que estos números no van a ser significativos y los intermedios sí, los ceros intermedios sí. Entonces contabilizo mis cifras significativas 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el número de cifras significativas en la primera cantidad es 5. Siguiente ejemplo, 1, 2. Comentamos que si se trata de un término real, entonces se añade el punto y aquí se vuelven significativos los ceros. Por lo tanto, esta cantidad tiene 4 cifras significativas. Este número entero solo tiene 2 cifras significativas. Este número tiene 1, 2. ¿Qué sucedería con estas potencias? Las potencias, no importa si está elevado por 10 a un número positivo o número negativo, las únicas cifras significativas son las que se van a encontrar fuera de esta potencia. En este caso solo son 2. Y eso aplica para todos los números que se encuentren elevados a una potencia específica. Finalmente, este número entero 6000 solamente tiene una cifra significativa. Muy bien, vámonos entonces con las cifras significativas de un resultado de una operación. Y vamos a dividir en sumas y restas y multiplicaciones y divisiones. Pues bien, para el caso de las sumas y restas, cuando queramos reportar el número correcto de cifras significativas de un resultado, de una suma o bien de una resta, en donde los sumandos son resultados de mediciones previas, vamos a contemplar primero el redondeo del resultado, teniendo en cuenta que el sumando que posee menor cantidad de cifras decimales. Es decir, el resultado debe tener el mismo número de posiciones decimales que el sumando que tiene menos decimales.
¿Cómo se traduce todo esto? Tenemos en los ejemplos una suma y una resta. Y en este caso es 1023.6. Ojo, no nos confundamos. En algunas notaciones podemos encontrar a la coma representando a lo que nosotros tradicionalmente conocemos como los decimales o los puntos decimales. Y en algunas ocasiones el punto nos ayuda a dividir entre los miles, los cien miles o las decenas unidades. En algunas otras ocasiones se separa en lugar del punto con un simple espacio. Esto ya se encuentra incluso en normatividad mexicana, donde se recomienda ya el uso de comas para expresar números decimales. Continuando con esta nota, vamos a ver los resultados de la operación. 1023.6 más 16.23 me da como resultado 1039.83. Pero ojo, como aquí nos está indicando la regla, sí debo de seguir, además del redondeo, debo decir, expresar mi resultado como una cantidad con cifras significativas y entonces vamos a distinguir. ¿Quién tiene menor número de decimales? En este caso, en la cantidad con menor número de decimales es el 1023.6, que únicamente tiene un número decimal. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro resultado, por default, deberá presentar únicamente un número decimal. En este caso también es importante que, como se mencionó previamente, que sigamos las reglas de redondeo. En este caso, tengo dos decimales y solo debe de permanecer uno de ellos. Voy a aplicar en los decimales el redondeo. 1039. Como el número 3 no es mayor a 5, entonces permanece como punto 8. ¿Sí? Si hubiese sido 1039.86, entonces probablemente el resultado hubiera sido 1039.9, pero no. En este caso sería 1039.8 siguiendo nuestras reglas de redondeo. Vamos con el siguiente ejemplo. 1789.6 menos 47.31. El resultado de esta operación me da 1742.29. ¿Sí? Siguiendo esta misma regla, en este caso también voy a contemplar que quien tiene menos decimales, y en este caso solo es 1, es el 1789.6. Eso implica que mi resultado solo tendrá un decimal, pero como se mencionó, vamos a también seguir las reglas de redondeo. Para que permanezca un solo decimal de los dos decimales que tengo, debo observar que el 9 sí es mayor a 5. Entonces, redondeando la cantidad, sería 1742.3. Expresando entonces el resultado de esta resta con cifras significativas, respetando el decimal del que tiene menos decimales. Vamos entonces con las cifras significativas de las operaciones multiplicación y división. Vamos a leer primero la regla. La regla nos dice que el resultado de una operación de multiplicación, división o elevación a una cierta potencia tiene usualmente el mismo número de cifras significativas que la cantidad de la operación que tenga el menor número de cifras significativas. Ojo, aquí se contempla algo completamente distinto. En suma y resta es la menor cantidad de decimales. En multiplicación o división es el menor número de cifras significativas. Para ello debemos de contemplar entonces cuántas cifras significativas tiene cada uno de nuestros factores. 1, 2, 3. Aquí tengo 3 cifras significativas, 1, 2. Aquí tengo 2 cifras significativas. Aún no conozco el resultado, pero sé perfectamente que esta operación en cifras significativas únicamente deberá tener 2 cifras significativas en su resultado. Vamos a realizar entonces la operación. 4.34 por 3.2 me da como resultado 13.888. ¿Sí? Si se fijan, este resultado no tiene solo 2 cifras significativas. ¿Sí? Este resultado, antes de colocarlo en como debe de ser el resultado, tiene 5 cifras significativas. Pero eso no es siguiendo la regla que nos indican
las reglas de multiplicación o división respecto a cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de seguir las reglas de redondeo. ¿Sí? El 8 es mayor a 5, se redondea a 9. Entonces, si yo lo hago como paso a paso, sería 13.89. Ese sería mi primer redondeo. Pero aquí tendría 4 cifras significativas y sigo de manera incorrecta. Entonces, el 9 es mayor al 5, entonces mi siguiente redondeo sería 13.9. Pero ojo, tampoco contemplo las cifras significativas que el resultado debe de tener. Entonces vuelvo a redondear. 13.9 se redondea a 14. Este resultado sí tiene dos cifras significativas, o sea que el resultado final de esta operación expresado con cifras significativas sería 14, siguiendo no solo las reglas que nos acaba de mencionar de cifras significativas, sino también las reglas de redondeo. Vámonos ahora con un ejemplo de una división. Esta división dice que es 36.72 sobre 4.5. El resultado normal de esta operación sería 8.16. ¿Sí? Vamos a ver cuántas cifras significativas tiene. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 cifras significativas y en este otro factor tengo 2 cifras significativas. Eso implica que mi resultado debe de tener 2 cifras significativas de acuerdo a las reglas que ya se mencionaron con anterioridad. Vamos a hacer el redondeo. Sé que 6 es mayor a 5, entonces voy a aplicar mi primer redondeo para ver si con eso es suficiente. 8.16 se redondea a 8.2. Necesito tener en mi resultado 2 cifras significativas y este resultado ya tiene 2 cifras significativas. O sea que no es necesario que siga redondeando porque con esto ya cumplo las cifras significativas que debo de colocar según las reglas. Aquí tenemos entonces los dos ejemplos, tanto de multiplicación y de división. Es importante que distingamos que son dos reglas distintas cuando tenemos una operación de suma y resta y cuando tenemos una operación de multiplicación o división. Y que en ambos casos sí se van a seguir las reglas de redondeo. Bueno, esto sería todo por mi parte el día de hoy y les recuerdo realizar los ejercicios propuestos sobre este tema. Muchas gracias.